Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Entonces vamos a orar para empezar nuestro estudio del día de hoy. Si me permiten un momentito. Vamos a orar. Señor, gracias por este estudio y por este tiempo. Bendito sea tu nombre y tu palabra. Y aprendamos el día de hoy cosas tan importantes que puedan fortalecer nuestras vidas. Guía el estudio de hoy en el nombre de Jesús y con tu Espíritu Santo, con poder de lo alto, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. ¿Ponemos mute? ¿Todos? Muy bien. Y repasamos para ver en dónde estamos. El día de hoy nos toca la cuarta lección. Hemos visto la existencia de Dios, la espiritualidad de Dios, que Dios es espíritu, ¿no? Que Dios no es una materia o una energía simplemente, sino que es espíritu. La personalidad de Dios, ahí es cuando hablamos de que Dios no es una energía, sino es una persona, tiene cualidades de persona. Lo vimos la semana pasada. Y el día de hoy nos toca hablar acerca de la unidad de Dios. La unidad de Dios. Ahora vamos, voy a poner acá, ahí estamos. Voy a dictarles la definición para que la escriban. La definición de la unidad de Dios es como sigue. Existe un solo y único Dios. Existe un solo y único Dios. Inigualable. Incomparable. Infinitamente superior a cualquier otra persona o cosa que nos podamos imaginar. El Espíritu infinito y perfecto, soberano sobre toda su creación, en quien todas las cosas tienen su origen, sostén y fin, cuyo nombre es Jehová. Repito todo. Existe un solo y único Dios.
inigualable, incomparable, infinitamente superior a cualquier otra persona o cosa que nos podemos imaginar. El Espíritu infinito y perfecto, soberano sobre toda su creación, en quien todas las cosas tienen su origen, sostén y fin, cuyo nombre es Jehová. Entonces, cuando estamos hablando de la unidad de Dios, lo que estamos diciendo es que existe un solo y único Dios. Un solo y único Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Voy a pedirle a Ale que lo lea, por favor. Deuteronomio 32, versículo 39. Ya. Miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Exacto. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esto es importante. La Biblia define que hay un solo Dios y que ese Dios es único. No hay dioses con él. Él tiene poder para hacer morir y él tiene poder para hacer vivir. Él tiene poder para herir y tiene poder para sanar. Y no hay quien pueda librarnos de su mano. ¿Por qué es importante entender esto? Hay muchas doctrinas hoy en día en el mundo que son politeístas, ¿no? Pero una de las peores doctrinas que hay es hacernos creer o pensar que el diablo tiene el poder para enfrentarse a Dios. Nunca olvidemos que Dios es el único y solo Dios. El diablo no es más que un ángel caído. Cuando leemos el libro de Job, vemos la posición que el diablo tiene. El diablo es el tonto útil que Dios utiliza cuando quiere probarnos, cuando quiere ponernos en una situación de tribulación para probar nuestra fe. Pero no hay ningún otro Dios que esté comparado, que se pueda comparar, que esté a la altura de Dios el Padre. Dios es uno solo y no hay más. Pero no solamente existe un solo y único Dios, sino que además ese Dios es inigualable, incomparable, infinitamente superior a cualquier otra persona o cosa que podamos imaginar. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Primera de Timoteo 1, 17. Por favor, Carlos, léelo. Ok, un ratito. ¿Ya?
17. 1:17 dice. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos. Esta es una expresión que vale la pena analizar y estudiar, ¿eh? ¿Saben lo que está diciendo ahí Dios? Dios es el Rey de los tiempos, es el Rey de la historia, al Rey de los siglos, dicen, que es inmortal, que es invisible, que es único y sabio. Rey de los siglos, inmortal, invisible, único, sabio Dios. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, existe un solo y único Dios, inigualable, incomparable, infinitamente superior a cualquier otra persona o cosa que nos podamos imaginar. El Espíritu infinito y perfecto, soberano sobre toda su creación, en quien todas las cosas tienen su origen, sostén y fin. Espíritu infinito y perfecto, soberano sobre toda su creación, en quien todas las cosas tienen su origen, sostén y fin. Vamos a leer un pasaje que es muy interesante, que nos habla de la soberanía de Dios, y está en Isaías capítulo 40, versículos 12 al 26. Isaías capítulo 40, versículos 12 al 26. Estamos hablando de que nuestro único y solo Dios es soberano sobre toda la tierra. Vamos a leer los primeros versículos, 12 al 14. Lo tengo, ¿lo leo? Ya, por favor, léelo. De versículos 12 al 14. Ya. Isaías 40, 12 al 14 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Vamos a repasar las preguntas que hace Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Está hablando de esta posición, ¿no? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con su palmo? Como que Dios está agarrando y está 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. ¿Quién midió los cielos con su palmo? ¿Quién puede juntar el polvo de la tierra solo con 3 dedos? Me imagino que esto tiene que ver una referencia a la creación del hombre, cuando agarró barro, sopló en el aliento de vida. O sea que Dios agarró con sus 3 deditos, agarró un poquito de tierra, ahí hizo un poquito de barro, sopló y salimos nosotros. ¿Quién puede juntar el polvo con 3 dedos? ¿Quién puede pesar los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? El versículo 15, por favor, léelo, Shari. Ok, solo el 15. He aquí,
que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Wow. Y miren, esta es impresionante, ¿no? He aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Imagínense esta expresión con esa expresión de algunas iglesias donde uno dice, yo declaro, yo decreto, yo mando, yo exijo. O sea, las naciones para Dios son como una gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículos 16 y 17. Shari. Ok. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. O sea, delante de los ojos de Dios, las naciones delante de él son como nada. En menos que nada, dice en la siguiente frase. Versículo 18 y 19. Por favor, Huguito, ¿puedes leerlo? Yo leo, pastor. El Ya. 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Ese es el 20. 19, ¿no? El 20 El 20. también. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Nos está hablando de la idolatría, de lo absurdo, de lo ridículo que es la idolatría. Porque dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y luego nos habla de los artífices que preparan la imagen de talla. Luego el platero le extiende el oro, le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de aquel para quien las naciones son como nada. Entonces, para Dios, las naciones son como nada. En su comparación, serán estimadas en menos que nada. En el versículo 15, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Y a ese Dios absolutamente soberano vienen unos pobres, ignorantes, idólatras y quieren darle la imagen del hijo de una vaca. La idolatría es la cosa más ridícula que hay. Versículo 21. Vamos a pedirle a Jackie 21 y 22 que lo lea, por favor. Ya, ok. Dice, no habéis oído. Sí. No habéis oído. Nunca os lo han dicho desde el principio. No habéis oído, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Interesante, porque acá al término del versículo 22, él está sentado sobre el círculo de la tierra. Esa palabra círculo en el hebreo significa globo o pelota. El texto está diciendo que Dios está sentado sobre la bola, sobre la pelota, sobre el globo de la tierra. La redondez de la tierra
¿quién le contó a Isaías 600 años antes de Cristo que la tierra era un globo, que la tierra era una pelota? Interesante, porque la mayoría de historiadores dicen que pobre Galileo Galilei fue el que demostró mediante leyes físicas que la tierra no era plana sino redonda. En aquella época, la iglesia, presa de la ignorancia, estuvieron a punto de quemar a Galileo Galilei por la herejía de decir que la tierra no era plana, sino redonda. Galileo Galilei, el pobrecito, casi lo queman vivo como hereje por atreverse a demostrar que la tierra era redonda. Pero ¿cuándo vivió Galileo Galilei? Entre los años 1564 y 1642. 1564 y 1642. Galileo Galilei defiende que la Tierra es redonda por sus demostraciones físicas, más o menos 2100 años después que Isaías afirma esto. ¿Quién le dijo a Isaías que la tierra era redonda como para escribir que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra? Ahora, noten ustedes la ridiculez de algunos actualmente que han retomado esta tontería de pensar que la tierra es plana. Los terraplanistas. Y lo peor de todo es que hay unos supuestos pastores que están utilizando la Biblia, torciendo la Biblia para tratar de demostrar que la tierra es plana y no redonda. Cuán importante es escudriñar las escrituras, ¿no? Entonces, Dios soberano le revela a Isaías que la tierra es un globo y no plana. Versículo 23 y 24. Voy a pedir a Mónica si lo puedes leer. Se durmió. Mónica. Creo que no puede hablar Carlitos. Carlos dijo que estaba mal. Ya. Bueno, entonces. ¿Me puedes repetir el versículo? Ahí está. Estamos en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, ¿qué versículo? 23 y 24. El que convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Estos versículos nos hablan de la soberanía de Dios aún sobre los que gobiernan la tierra. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Es el poder de Dios y la soberanía sobre los gobernantes de la tierra. Dios permite que malos gobernantes gobiernen a malos pueblos. Los pueblos se merecen a sus gobernantes, pero cuando Dios decide sacarlos, los saca. Por último, el versículo 25. Fanny Satruch, por favor, léelo. Versículo 25 y 26. Un momento, por favor, ¿sí? 25, 26. Del mismo 40, ¿verdad? Correcto. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo.
Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Perfecto. A ver, nuestra definición empieza diciendo: existe un solo y único Dios, inigualable, incomparable, infinitamente superior a cualquier otra persona o cosa que nos podamos imaginar. El Espíritu infinito y perfecto, soberano sobre toda su creación, en quien todas las cosas tienen su origen, sostén y fin. Y voy a leer de corrido el pasaje de Isaías para ver una visión global del pasaje. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis o no habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y este Dios, único, inigualable, soberano, tiene nombre. ¿Y por qué tiene nombre? Para no confundirnos o equivocarnos. Para no confundirnos o equivocarnos. Voy a pedir a Carlos Cabrera que por favor lea Jeremías 24:7. Jeremías 24:7. Dice pastor: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Correcto. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y Dios pone su nombre para que no nos confundamos. No estamos hablando de Zeus, no estamos hablando de Alá, no estamos hablando de Amón-Ra, el dios egipcio.
Estamos hablando de un Dios que pone su nombre para que puedas reconocerlo, para que puedas definirlo. Dice entonces, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? ¿Y quién es el pueblo que tiene a este Dios? Aquellos que se volvieron de todo corazón a Él. ¿Ok? Esto es importante. Este es un versículo que nos define con claridad quiénes son hijos de Dios. Me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. ¿Quiénes? ¿A quiénes? Aquellos que se volverán a mí de todo su corazón. La palabra volverse, convertirse, cambiar de camino. Las personas que buscan al Señor y tienen una actitud de arrepentimiento, de cambiar su camino, que buscan al Señor de verdad, se produce en ellos un proceso de conversión, de nuevo nacimiento. Y estas personas llegan a ser el pueblo de Dios y pueden decir que Dios está con ellos, ¿no? Me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y cuando tiene nombre, yo puedo decir, yo creo en Dios, no basta, yo creo en Dios Jehová de los ejércitos para definir con exactitud en quién he puesto mi fe. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Nosotros, entonces, cuando decimos que existe un solo y único Dios, inigualable, soberano, cuyo nombre es Jehová, estamos definiendo que nosotros somos monoteístas. Esa es nuestra definición. Nosotros somos monoteístas. Mono significa uno en griego. Mono significa uno. Theos significa Dios. Monoteísta significa que tenemos un solo Dios. Y hay 3 religiones en el mundo que tienen un solo Dios. El judaísmo, el cristianismo y el islam. Son las 3 religiones mundiales que son monoteístas. El hinduismo es politeísta. El budismo es ateo. El budismo es ateo porque no tiene Dios. Vamos a hablar acerca de estos conceptos. Nosotros somos monoteístas. Quiere decir que hay unas creencias que son erradas. El politeísmo. El poli significa muchos. Teísmo, Dios. Politeísmo, muchos dioses. Las religiones hinduistas especialmente son politeístas porque tienen muchos dioses. Hay una segunda doctrina herética, errada, el dualismo. ¿Qué cosa es el dualismo? El dualismo es la creencia que existen 2 poderes o 2 seres sobrenaturales que son eternos o igualmente poderosos. Uno es bueno, el otro es malo, y están en constante pelea. Esto es muy común en algunas personas. El dualismo para muchas personas es que existen el bien y el mal, que están peleando eternamente. En la religión hinduista se tienen los dioses buenos, los dioses malos, que pelean uno contra el otro, ¿no? En algunas personas creen que Dios pelea contra el diablo, que el diablo tiene tanto poder como Dios
y entonces por eso hay una batalla permanente. El dualismo es una herejía. No existen dos. No existe una fuerza buena y una fuerza mala. Solo existe un Dios. Único Dios, ¿no? Repito, porque esto es importante para muchos creyentes que se la paran peleando contra el diablo, ¿no? Hay muchos que están reprendiendo al diablo porque ven al diablo detrás de toda la Coca-Cola, y entonces cuando ven una figura de una calavera, entonces comienzan a enfrentarse al diablo contra la calavera. Entonces, vamos a entender claramente esto. La Biblia menciona ángeles y hay ángeles caídos. Entre los ángeles o los querubines está Gabriel, el mensajero, Miguel, el que lucha las batallas con Dios, y estaba Lucifer, Satanás, que quiso hacerse igual a Dios y cayó. Lucifer no es más que un ángel caído, entendámoslo bien. Lucifer no es más que un ángel caído. No tiene poder sobre Dios. Cuando vemos los pasajes en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo se enfrentaba a un endemoniado, ¿qué ocurría? Los endemoniados caían de rodillas delante de Cristo. Inclusive le pedían permiso para meterse en los cerdos, porque el diablo tiene que pedir permiso para obrar. Y esto es para que nosotros los creyentes tengamos en claro que nuestra fe está puesta en el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Nosotros creemos en el Dios soberano. El diablo no tiene ningún poder. Es un vil y cochino ángel caído, no es más que eso. Entonces hay que entenderlo, porque hay iglesias que le dan tanto lugar al diablo. Cuando nosotros llegamos acá a Suiza, hubo una conferencia cristiana en Holanda, y una amiga nuestra viajó. Ella era un corte muy pentecostal, muy pentecostal, porque hay pentecostales que son personas muy amadas, muy queridas, pero en este caso de ella era una chica muy extrema. Ella me contó que cuando llegaron a la conferencia, comenzaron a orar y a reprender al diablo. Y se apagaron las luces, se quemaron los plomos, y siguieron reprendiendo hasta que cambiaron los plomos, ¿no? Y yo le dije, en lugar de adorar e invocar el nombre de Dios, se la dedicaron a reprender al diablo. O sea, ustedes le dan más lugar al diablo, porque le tienen más miedo al diablo que realmente al Señor, ¿no? Nosotros no le damos lugar al diablo. No existe el dualismo, no existe el bien y el mal, no. Existe un Dios soberano ante el cual el mal se tiene que sujetar. Existe un Dios sobre todo el universo ante el cual el diablo se arrodilla. Y esto debemos tenerlo muy grabado en el corazón para enfrentar nuestra fe y no estar dándole al diablo más importancia de la que merece. Entonces, la doctrina del monoteísmo rechaza el politeísmo hinduista, el dualismo, la fuerza del bien y del mal, y hay que tener cuidado porque los testigos de Jehová dicen que nosotros tenemos tres dioses. Los testigos de Jehová acusan a los cristianos de ser triteístas, dicen, porque creemos en la Trinidad. La próxima semana vamos a hablar de la Trinidad, así que vengan preparados. Vamos a ver a la luz de la palabra si la Trinidad es realmente una doctrina bíblica o la hemos inventado. Entonces, los testigos de Jehová nos acusan de triteístas porque decimos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y esa es una mentira de los testigos de Jehová porque no entienden correctamente la doctrina de la Trinidad. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a leer los versículos bíblicos que nos enfatizan que Dios es uno solo y único. Empecemos con Deuteronomio, capítulo 6,
versículos 4 al 5. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Shari, por favor, léelo. Ok. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Definición clarísima, ¿no? Isaías 44, versículo 6. Mónica, por favor, léelo. Isaías 44, 6. 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Me encanta este pasaje de Isaías 44 porque menciona 4 nombres de Dios. Jehová, Rey de Israel, Redentor, Jehová de los ejércitos. Pregunto, ¿no dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Jesucristo es nuestro Redentor? Si en el Nuevo Testamento Jesucristo es nuestro Redentor, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento se llama a sí mismo Redentor? 4 nombres: Jehová, Rey de Israel, Redentor, Jehová de los ejércitos. Isaías 44, 8. Jackie. Isaías 44, 8. No temáis ni os amedrentéis. Otra vez, repite. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Isaías 45, 5. Fanny Satruch, por favor. Isaías 45, 5. Sí. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa, ¿es este? Sí. Ajá. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más. ¿Sigo o hasta ahí me tenía que quedar? Ahí nomás. Yo Perdón. soy Jehová, y da su nombre otra vez. Yo soy Jehová. Ninguno más hay. Ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Esto es importante. En el anuncio que les mandé el día de hoy, le decía lo siguiente, ¿no? Hay mucha gente que para tratar de unir a las religiones dicen, Dios es una energía y tú le puedes poner el nombre que quieras. Es decir, Dios es una energía, entonces, si tú le llamas Alá, funciona. Si tú le llamas Jehová, funciona.
Si tú le llamas energía cósmica, funciona. Si tú le pones Krishna, funciona. O sea, hay gente que suponiéndosela de sabio, nos quieren hacer creer que Dios es una energía a la cual la vestimos con un nombre cualquiera y que funciona. Es decir, ya está. Es el mismo Dios para todos, solo que lo llamamos de diferente manera. No es correcto, eso es falso. Eso es falso. Esa es una doctrina falsa y equivocada. Hay un solo Dios y tiene nombre y se llama Jehová. Y dice, y no hay otro. Y no hay otro. Ninguno hay más que Dios. No hay Dios fuera de mí. ¿Ok? En el Nuevo Testamento también tenemos algunos versículos que nos hablan al respecto. Vamos a Juan 17:3. Ale, por favor. Juan 17:3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Ese pasaje es muy bonito, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. El único Dios verdadero. En 1 Corintios 8:4. 1 Corintios 8:4. Vamos a ver a quién vamos a pedir. Lucy, por favor, si lo puedes leer. 1 Corintios 8:4. Ya. Un segundo. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios. Quiero que tomen nota de este concepto. Los ídolos nada son en el mundo. El mundo, en las religiones en el mundo, muchas de ellas están llenas de ídolos, de imágenes, especialmente la Iglesia Católica tiene un montón de santos. La iglesia, los hinduistas tienen un montón de dioses, etcétera. Y un ídolo, nada es en el mundo. Una vez me preguntaron que había un restaurante chino y que en ese restaurante chino había un Buda y que los chinos tienen la costumbre de poner un platito con frutas delante de su Buda como una ofrenda, ¿no? Y que pues se lo ofrecían pues a su gordito, ¿no? Y entonces que después del día había que cambiar la fruta, porque claro, las frutas se van malogrando. Y entonces alguien me preguntó y me dijo si yo me comería la fruta. La gente, y miren ustedes cómo es la capacidad de la idolatría que nos hace creer que esos ídolos realmente tienen poder. No, este texto dice, no son nada. Poner un plato de frutas delante de un gordito que le llaman Buda sirve exactamente igual a poner un plato de frutas delante de un árbol sicomoro, delante de un pino, delante de un cine. Yo pongo un plato delante de las escaleras de un cine lleno de frutas y la pregunta es si me lo comería después o no. Y claro que me lo comería. ¿Por qué? Porque no son nada, no existen.
Entonces, el único Dios verdadero es el que nosotros creemos. Y esas creencias idolátricas nos hacen creer que ese tipo de ofrendas realmente van adelante, que tienen un efecto espiritual. El mismo Pablo en Corintios agarra y dice que ni siquiera preguntes, por motivo de conciencia, porque hay gente que sí le afecta. Como hay gente que le afecta, entonces mejor no preguntes, no lo digas, no lo hagas. Pero no se olviden, estos ídolos no son nada. No son nada, no existen, no tienen poder. No es que en algún lugar del cielo está escondidito Buda o en algún lugar del cielo está Krishna. No existen. Cuando una persona le ora a Krishna, le está orando al aire, al vacío. ¿Entienden? No es que le están orando a un Dios que existe, no. El único Dios verdadero es el que nosotros adoramos. Lo demás es basura, es aire, es humo. Entonces, cuando la gente piensa que los que están adorando a los dioses hinduistas realmente tienen un efecto espiritual, claro que tiene un efecto espiritual en ellos, porque ellos creen. Pero en la realidad, lo único que están haciendo es hablar de al aire, porque ninguno de esos dioses existe. El único Dios verdadero. No hay más que un Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Carlos Guerrero, por favor. 1 Timoteo 2, versículos 5 al 6. Ok. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Perfecto, el texto es clarísimo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no hay más. No hay otros intermediarios menores. Eso es un invento idólatra de algunas iglesias. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, lo que hemos hablado el día de hoy es que la Biblia demuestra sin lugar a dudas que existe un solo y único Dios que es inigualable, incomparable, infinitamente superior a cualquier otra persona o cosa que nos podamos imaginar, el Espíritu infinito y perfecto, soberano sobre toda su creación, en quien todas las cosas tienen su origen, sostén y fin, y cuyo nombre se identifica como Jehová de los ejércitos, Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová proveerá, se identifica con su nombre. Por lo tanto, nosotros podemos decir sin lugar a dudas que somos monoteístas. No creemos en el politeísmo, no creemos en el dualismo, la fuerza del bien y del mal, ¿no? Ahora, la próxima semana vamos a estudiar la Trinidad, porque muchos se preguntan y dicen, bueno, si la Biblia enfatiza tanto que Dios es uno, ¿de dónde sacamos nosotros la idea de la Trinidad? Y esto es algo interesante, porque vamos a encontrar algunos pasajes donde se utiliza la palabra uno como una unidad, como un compuesto, ¿no? Solamente para mencionar un texto, porque ya se nos pasó la hora, dice, por ejemplo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Se nos está hablando
de que hay un misterio, hay una cosa misteriosa que no podemos entender a cabalidad. ¿Cómo pueden dos personas diferentes unir sus vidas y convertirse en una sola persona delante de los ojos de Dios? ¿Cómo puede funcionar esto? ¿Qué tipo de unión se da en los cielos cuando dos personas se unen y forman un compuesto, una unipluralidad? Dos personas se unen y forman una unidad. Y lo que el texto dice, este misterio es algo grande, es increíble para entenderlo, pero dice al final, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, el misterio que se aplica a dos personas que se unen y que delante de Dios llegan a ser uno, es el mismo misterio que se aplica a Cristo y su iglesia. La iglesia y Cristo se unen en una sola unidad y eso es un misterio. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo Cristo y su iglesia llegan a ser uno? Exactamente igual que una pareja al unirse llegan a ser uno delante de Dios. Y esa unidad entre Cristo y su iglesia nos tiene que hacer reflexionar. Lo que yo hago por la iglesia lo estoy haciendo por Cristo. Cuando yo sirvo a la iglesia, estoy sirviendo a Cristo, porque Cristo y su iglesia es una unidad, son uno, son un cuerpo de lo cual Cristo es la cabeza. Por eso este misterio es impresionante. Cristo y su iglesia son una sola cosa. Cuando alguien agrede, ataca, insulta o menosprecia a la iglesia, está atacando, insultando y menospreciando a Cristo mismo. Cuando yo ofrendo a la iglesia, estoy ofrendándole a Cristo mismo. Cuando yo trabajo para la iglesia, estoy trabajando para Cristo. Cuando soy piedra de tropiezo para la iglesia, estoy siendo piedra de tropiezo para Cristo. Entonces, este es un misterio interesantísimo, porque dice que los dos llegarán a ser uno. Y este misterio de la unidad, cuando dos personas llegan a ser uno delante de Dios porque se unen, ¿no es cierto? Entonces, ese misterio es el que nos va a explicar la Trinidad. ¿Cómo puede ser que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu sean uno? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir? ¿Alguna duda? Carlos, aquí tengo una pregunta. Te dije que estoy acompañada. Sí. Me pregunta sobre que esa persona conoce personas que son muy creyentes, creen en Jesucristo, lo aman inmensamente, pero no dejan a la Virgen, ¿no? ¿Qué explicación, cómo podría ella llegar a esas personas que aún cuando está en la Biblia no lo puede ya sustentar ante esas personas? La semana pasada hablamos acerca de la personalidad de Dios. Hablamos de la personalidad de Dios. En ese tiempo, cuando les hablé acerca de la idolatría, les dije que la idolatría generalmente se forma desde muy niños. Se les enseña y se les educa desde muy niños para convertirlos en esclavos espirituales. La idolatría es una esclavitud del alma. Cuando lo que podemos enfrentar con esa persona es por medio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el único que puede abrir nuestros ojos a la realidad bíblica, a la enseñanza bíblica. Recordemos que hay muchos pecados en la Biblia que son esclavitudes, ¿no? O sea, hay muchas personas que llegan al Señor y que tienen un pecado que es una esclavitud, es decir, son esclavos. La idolatría es uno de ellos, ¿no? El odio o los rencores es otro esclavo, o sea, hay gente que vive esclava de rencores y odios. La pornografía también es una esclavitud, es un pecado que produce esclavitud. Entonces,
¿Cómo liberamos ahí? Cuando Pablo le habla, cuando Jesús le habla a Pablo, le dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que lo liberes de las cadenas de la esclavitud, ¿no es cierto? Cuando una persona es muy religiosa, pero aún está muy vinculada a la idolatría de la Virgen María y todo este tipo de cosas, nosotros solo nos queda orar por ellos, porque es algo que no podemos sacarlo de ahí a menos que el Espíritu Santo le toque el corazón. Es una esclavitud espiritual muy grande. La idolatría es una esclavitud espiritual muy grande, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es compartirle textos bíblicos, estudiar la palabra con ellos, hasta que la palabra les abra los ojos y les quite el velo que tienen delante de sus ojos. Gracias, Carlos. ¿Qué más? Otra pregunta más. Carlos, Dime. quería hacer una pregunta. Una vez conversando con una amiga que es católica, yo le daba algunos versículos y bueno, tocaba el nombre Jehová. Entonces ella como que me decía, pero ¿por qué Jehová? ¿No? Ellos entonces en la religión católica no usan el nombre Jehová. O sea... Ya. Bueno, escucha la predica del próximo domingo, ¿eh? Voy a explicar eso. Ah, mira, qué bueno. Pero Le explico, el nombre de Dios, el hebreo no tiene vocales. El hebreo no tiene vocales. El hebreo utiliza el tetragramatón. El tetragramatón, que es Y, H, W, H. ¿Apuntaste, Jackie? Y, H, W, H. ¿Ya? Ese es el tetragramatón que aparece en el Antiguo Testamento para el nombre de Dios. Si a ese tetragramatón tú le añades las letras E, O, A, se convierte en Jehová. Si en lugar de ponerle las letras E, O, A, le pones A, E, se convierte en Yahvé, que es la pronunciación que utiliza la Iglesia Católica. En realidad, Yahvé y Jehová es lo mismo. El nombre de Dios es YHWH, que se conoce como el tetragramatón. Entonces, cuando hablas con una persona que es muy católica, lo que quizás es mejor que utilices una Biblia católica, donde aparece la palabra Yahvé, y no la palabra Jehová, ¿no? Entonces así se siente más tranquila. Pero el término es el mismo. ¿Está claro? Sí, gracias. Pastor, ¿también se podría pronunciar Yahweh o no? Sí, claro. Ah, ok. Sino que nosotros en español la W la pronunciamos B. Decimos Yahvé, ¿no? Y el Yahweh es para aquellos que la W la pronuncian como V. ¿No es cierto? Entonces, ellos dicen Yahweh, ¿no? Pero el nombre es, como les digo, JHWH, que es el tetragramatón. ¿Quién más? Escuché, me parece que lo compartieron en el WhatsApp en un mensaje que era como, el tetragramatón era como decirle un respirar, ¿no? Sí. El sonido, al juntar esas letras era como respirar, o sea, como decir que es la vida, ¿no? Es el Sí. todo, él es. Sí, correcto. Que el sonido original es como una respiración. ¿No? Mis hijos están escuchando y Alex hace así como hace, le digo exactamente. Exacto. Porque él nos da la vida. Cada ¿Verdad? vez que Y Diego me preguntaba, ¿qué dijiste? Yeshua, es Jesús, ¿no? No, Yeshua es en el hebreo el nombre de Jesús. Yeshua HaMashiach.
Jesús el Redentor, el Salvador, Mesías, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. Ahora, en el... ¿Qué? Gracias, pastor. Ok. Pero el nombre de Jesús, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es Joshua. También se puede traducir como Oseas. Y también Josué viene a ser Jesús. Y pronunciado en hebreo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿No? ¿Ok? Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Bueno, entonces, duerman tranquilos sabiendo que tenemos un solo Dios. Y no hay más mediadores. No hay más intermediarios. Y nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. Está por encima de todo, incluyendo del pobrecito ángel caído que es el diablo. ¿Ya? Bien, oramos entonces para terminar. Gracias, Señor, por esta noche y por este estudio. Gracias por saber que eres uno solo y único además. Inigualable, incomparable, soberano sobre toda la tierra, sobre la historia, sobre el planeta, sobre la naturaleza, soberano. Y que además nos diste tu nombre para saber identificarte. Gracias, oh Dios, nuestras vidas en tus manos, para tu gloria. Amén. Amén. Próxima semana entonces empezamos con la Trinidad. No se pierdan porque la relación entre el estudio de hoy y de la próxima semana es importante para que puedan entender la Trinidad. ¿De acuerdo? Bueno, que Dios les bendiga. Dejo que se despidan porque me han llamado la atención que no dejo que se despida la gente. Bendiciones a todos. Gracias. Despídanse y vayan apagando. Eso, eso. Gracias. Ya vayan saliendo para que no digan que los colgué. Bendiciones. Chao. Salgo. Diana tiene algo que decir. Cambio y fuera. Bye. Entonces, Diana, ¿estás ahí todavía? Diana, ¿quiere hacer una pregunta? Ya me corté. No Ya creo. se fue Diana, creo, ¿no? No, Está ahí. Bueno, y está ahí todavía. me voy. Chao, Lo chao, siento, cuídense. que no comprendo esto. Allá. A ver, Diana, dime. No, bendiciones para todos. Ok. Chao, chao, cuídense. Chao. Chao. Vayan el domingo a la iglesia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en